El nombre del proyecto, Restaurante Paquitas Nip. No, Paquitas. Ya, Paquitas, esperen. _meet, así. Ya lo acerco, permítanme. Ahí está. Restaurante Paquitas Nip. Ahí estamos. _ porque para no tener problemas, vean. Vaya, ahí está. Le damos OK. Y ya se nos crea la estructura principal, ¿verdad? Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a, en herramientas, hay una opción que dice configurar rutas. Herramientas, configurar rutas, que es donde uno establece las rutas de todas las librerías que estamos utilizando, como la de Java, y la de Android, ¿verdad? Pero voy a acercar aquí un poco. Hay una opción que dice librerías adicionales, que la misma indicaciones dice que eso es opcional, solo cuando se requieren. Entonces le damos a la opción navegar, ¿ya? Y como es opcional, si usted se fija, no me da un ejemplo de ruta, como en el caso de los de arriba. Los de arriba ya es porque ya tenía alguna ruta X. Pero nosotros acabamos de crear la nuestra. Entonces, en librerías adicionales, navegar, le damos y seleccionamos este equipo y buscamos disco local C y luego mis librerías. ¿Ya? Como este solamente le va a permitir seleccionar la carpeta donde están las librerías, ¿verdad? No es que vamos a seleccionar los archivos. Vale. Y luego le da a aceptar. ¿verdad? Profe. Dígame. ¿Y eso se hace una vez o cada vez que se hace un proyecto de estar haciendo eso? No, porque esta configuración es del programa. Okay. Ajá, entonces ya queda establecida la ruta en el programa. Ok. Vale. Le decimos aceptar y ya queda ahí, ¿verdad? Mis librerías adicionales. Este equipo. Primero este equipo, ¿verdad? Y luego disco local C. Ajá, es adicional. Vale, y ahí sí le damos OK. Ya le damos OK. Vale, les voy a mostrar el ejemplo, ¿verdad? Permítanme. En el caso de ya haber agregado las librerías, yo aquí ya tengo lo que es el ejercicio que vamos a desarrollar. El ejercicio solamente es para el uso de las librerías. Si usted se fija en este ejercicio que le estoy mostrando en pantalla, se muestra ustedes ahorita no tienen nada, ¿verdad? Pero en Activity Create se define la librería que nosotros acabamos de establecer. Ahora, a mí ya no me da ningún error, porque ya me identificó las librerías, por eso es lo que decía el compañero, ¿verdad? Si hay que hacerlo por cada proyecto. No, porque la configuración ya se hizo en el programa. Entonces, para poder en su caso activar las librerías, tiene dos opciones. La primera es aquí, ¿verdad? De este lado, a veces aparece administrador de librerías. Y le digo a veces porque también a veces lo podemos cerrar. Pero si no le apareciera aquí, ¿dónde están las opciones de este lado?
en ventanas. Pestaña ventanas y ahí aparece administrador de librerías. O sea que todas las herramientas que se establecen aquí, si en algún caso yo las llegase a cerrar, yo me voy a ventanas y ahí se encuentran. Ahí está administrador de archivos, encontrar todas las referencias, administrador de librería, los logs, que es donde muestran los mensajes de error, los módulos, la búsqueda rápida. Ahí están las opciones. Entonces, entremos a administrador de librerías, ¿ya? Y si usted se fija, automáticamente a mí ya me activó Share Preference. Pero a usted no, ¿verdad? ¿O sí? En su caso, donde dice filtrar, ahí ustedes pueden escribir, vean. SH, arriba aparece para búsqueda, vean. Puede filtrar SH y ya le tiene que aparecer Share Preference. SH, pero ahí está en módulos. Tiene que estar en administrador de librerías. Ventana, vean. Ahí sí, SH. Está en administrador de librerías. Pero ya pasó los archivos. Solo voy a confirmar. ¿Dónde lo guardó? En el C. Coloca el C. Sí, ahí está. Vale. ¿Sí le aparece? Ok, vaya. Solo aquí al compañero no. Sí, no se le ha actualizado. No, pero mire. Le tomó otra ruta. Disco local. Sí, pero en este tipo. Disco local C. Pero no seleccionó mi librería. Seleccionó otra cosa. O no le dio OK. Okay, ahora sí. Busca. Vale. Vale, ok. Ya a todos les tiene que aparecer. Y si no le aparece es porque la ruta se ubicó de forma incorrecta, ¿verdad? Vale. Entonces, ya teniendo esto, nos vamos a ir acá. Si usted quiere cerrar este panel o la búsqueda, si usted se fija en la búsqueda, le apareció una X, ¿verdad? Entonces le da la X y automáticamente le aparecen los que están activos. Vale, para este ejercicio tengo que tener 3 librerías activas. Primero, la core. ¿Está activa la core? La core, le voy a decir. Vale, share preference y preference activity. Vale, entonces búsqueme preference, solo así, PRE, coloque. Ahora PRE. Y la que se llama preference activity. PRE. Ahí está, preference activity también me la asigna. ¿Ya? Hay ocasiones que hay que hacer esta búsqueda, ¿verdad? Hay que ir activando las librerías porque a veces como que no las activa automáticamente. Entonces ahorita usted va a agregar las siguientes 2 líneas. Se va a ir a la opción que se llama Activity Create. Busque la clase Activity Create. ¿Sí? ¿Ok? Y en Activity Create usted tiene activity.loadLayout. Colóquele un apóstrofe al inicio para que esa línea se convierta ahorita en un comentario. Solo un apóstrofe. El apóstrofe solamente presionando donde está el símbolo de interrogación cerrado. Ahí está el apóstrofe. Ajá. ¿Ya lo encontró? Vale.
Y vamos a agregar la variable share preference, así como está escrita, bin share preference. Y luego haciendo referencia a la librería, ¿verdad? As share preference. Hola. Esa línea. Bin share preference as share preference. Cuando sean las 9:30 me avisan. Te voy a apagar el aire. Vaya, solo quiero ver aquí. Por número. Vale, me avisa. Ahorita solamente estamos poniendo de ejemplo la librería, ¿verdad? Ya en otro ejercicio vamos a utilizar vamos a ver cómo se establece el JSON. ¿Qué le pasó? Ya estuvo. Vaya, de ahí sigan con share preference guardar save the string, que es la siguiente línea, después de las dos primeras. O sea, eso va a ser prácticamente, solo es para una pequeña prueba. Vale, de ahí sería esta, share preference, inicializar mi app. Luego definimos ahí, ¿verdad? La tercera línea, que es share preference guardar string, entre comillas password, y después coma, entre comillas, asterisco, asterisco, clave. Solo quiero hacer una. Espérenme. Y después sería crear declare
Should prefer again string. Voy a hacer desconectar. Ahí está. Vaya, luego de eso, tendría que agregar chat preference get string entre comillas password y aquí dice coma, si se muestra esto no existe password y luego por último hace string para los que no veían esa parte. Y por último, esto. El mensaje que se visualice. ¿Ve? Dígame. Bye. Ahora, ¿por qué a veces algunas aplicaciones tienden a no identificar? Porque más que todo por eso que hicimos este ejercicio. Cuando nosotros estamos definiendo los elementos que se están utilizando, a veces no se identifican porque él dice que no se encuentran. Y la mayoría de veces son las librerías. Lastimosamente, y lo digo de esta forma, Android tiende a estar actualizando a cada rato las librerías y es por las diferentes versiones, ¿verdad? Que él tiene. Parece que ahorita pues creo que ya estamos, creo que ya va a salir la 12, ¿verdad? O si no es que ya salió. ¿Verdad? Porque yo me acuerdo que mi teléfono se pasó para la 11. Esa fue la última que me acuerdo. Ya no he revisado, pero ya las versiones pues van así, ¿verdad? Cambiando continuamente y por lo tanto a veces hay ciertas versiones que no tienden a utilizar herramientas de versiones anteriores. Por ejemplo, una forma en la cual alguien puede enviar información a una base de datos muchas veces se requiere de un lenguaje llamado PHP. O sea, explico esto porque los lenguajes de programación suelen mezclarse. ¿A qué voy con mezclarse? Por ejemplo, nosotros estamos programando ahorita en un lenguaje Java, ¿verdad? Que es el lenguaje para poder crear aplicaciones móviles. Pero este lenguaje trabaja con el XML, que es el XML, que es el donde se configura el manifest. Ahí es un lenguaje estructurado como XML. Pero si yo ya quiero darle una conexión a una base de datos, entonces tengo que utilizar de cierta forma un archivo PHP que hace la conexión de envío y recepción de datos. ¿Por qué? Porque los PHP se encargan de intermediarios entre el cliente y el servidor, porque a ellos se le genera la conexión. Entonces, se recuerdan, bueno, los que ya llevaron PHP, se recuerdan cuáles son los métodos de envío y recepción de datos que yo puedo utilizar para poder llevar y traer información.
Sí, lo vimos, pero no nos acordamos. ¿Quieren llevar un PHP la entramado? No. Vale, ¿se acuerdan cuando, bueno, los que ya llevaron, se les mencionó que existía un método get y un método post? Que el método get, no se acuerda de ser compañero, es para el envío de recepción, pero todo lo que se envía es visible más que todo para el usuario que entiende de eso, ¿verdad? Para aquel que no, pues simplemente, aunque lo mande por get y por post, nunca se va a dar cuenta, ¿verdad? Pero el método get es un método no tan seguro de el envío y recepción de información, pero sí se puede enviar. Y el método post ya es un método un poquito más seguro y discreto, porque toda la información la manda internamente. En cambio, el método get, la información la manda por la URL. Ahí es donde uno... Sí, eso sí es gratis. Lo que sucede es la forma de envío. Uno lo hace visible en la URL y otro lo hace internamente en el archivo. Esa es la que nunca se ve, que es el método post, que es la clase número 7, ¿verdad? Que es la que nosotros tenemos aquí. Vaya, ya terminaron este ejercicio para pasarme a ese tema. Esto nada más es para que ustedes vieran cómo se incorporaran las librerías. Y que al momento de incorporarse, pues el programa ya las empieza a reconocer y reconoce todos aquellos métodos o propiedades. Sí, esa última línea. Y que al momento de incorporar las librerías, todos aquellos métodos y propiedades de esa librería también las reconoce. Si no las tuviéramos, pues no pudiéramos utilizarlas. Ni tan siquiera nos aparecerá así de limpio, sino que generaría errores. Vaya, ¿finalizaron? Me tengo que pasar para la... ¿Ok? Ahí al final, ¿sí? Los que estamos en línea, tomaron notas. Todo bien, profe. Ajá. Ok. Tiene que o pasar el APK, así como lo estaba haciendo, o procesarla aquí como relays. Así, digamos, como la de Spotify, pero ¿se acuerdan que eso lo hicimos también? Sí. En la primera clase enseñamos cómo cambiarle el logotipo a su aplicación. Que incluso, sí, aquí está, ¿ves? Yo hice una, la de ejemplo, ¿ve? Y le puse lo... La hicimos el primer sábado, la que le pusimos el icono. Sí, sí queda. O sea, la forma en que usted la procesa, así, si la procesa como debut, o sea, usted la está procesando en modo de depuración. O sea, solo en modo de prueba. Por ejemplo, a mí me quedó la última que... Pero no le cambió el icono. No, esta era la del Zoom. La de Scroll View, perdón. Entonces, pero ella la otra. Por el APK la podemos pasar. Me pasó, pero me dejó esa. Ajá. Lo que pasa es que cuando, acuérdense algo, que esto lo tuvieron, bueno, no sé si se los mencionaron, pero probablemente sí, de una forma escueta. Cuando uno instala una aplicación, uno en la aplicación tiene versiones. Y es lo que uno define aquí. Miren, aquí arriba dice versión codec 1. Si eso no cambia, es la misma aplicación la que usted está reinstalando. Porque el código de la versión sigue siendo el mismo. ¿Se acuerdan lo que mencioné el primer fin de semana? Cuando definimos el paquete también. Y ustedes me dijeron, no, pero es que sigue siendo la misma. Y algunos no, me dijeron, cierto, es otra. Pero si tiene el mismo paquete y el mismo código, es la misma aplicación. Si uno le cambia, ya no es la misma aplicación, es otra aplicación.
Porque cuando uno sube una aplicación a la Play Store, hay ciertas reglas que uno tiene que seguir para poder registrar la aplicación. No solamente que uno la va a subir y ya estuvo. Para empezar, es algo que no se puede hacer así de forma gratuita. O sea, de entrada hay que pagar $25. O sea, le queda ahí, solo $25 se paga y ya no se paga más. ¿Ya? Por el momento así está, ¿verdad? No sé si ya le cambiaron, pero así ha estado por mucho tiempo. Y usted puede subir X cantidad de aplicaciones que le permita el almacenamiento, claro. ¿verdad? Y esta se puede descargar dependiendo del país en el que estemos, ellos se la configuran a qué países o si solo en el mismo país se puede descargar. ¿Sí? Y lo otro es que ellos van registrando todos los datos de la aplicación, el nombre del paquete, la versión del código. Si la versión del código tiene una diferencia, en ocasiones ellos vienen y dicen, esta es una actualización. Entonces vienen y le dicen al usuario, hay una actualización de tal aplicación. Porque si no, no nos dijeran nada. Pero si usted ya, por decirlo así, ¿verdad? Le genera otro tipo de datos a la aplicación, entonces él ya no la reconoce como una versión o una actualización, sino que ya le dice, mira, pero esta aplicación es diferente, aunque se llamen iguales, físicamente, ¿verdad? Visiblemente. Pero como ya le cambió el código de paquete, ya se convirtió en algo diferente. Ya no se le dice, mira, hay una actualización, ya no le dice que es actualización. Ahora, hay ciertas modificaciones que, por ejemplo, uno le hace a las aplicaciones que no están obligadas al usuario a estarla actualizando constantemente. Pero cuando ya existen bastantes modificaciones, ya viene y dependiendo del número de versión que se le coloque, ya sí la Play Store te obliga a actualizarla. Porque si no, ya te está funcionando incorrectamente. Y por eso es que el teléfono se traba, se pone lento, porque lastimosamente las actualizaciones sí son necesarias en ciertas aplicaciones. ¿Ya? Entonces, todo eso en la Play Store ya se deja configurado. Claro, pero bueno que pagáramos. Ahí Luis nos va a pagar los $25. Vea, Luis, para que nos vaya a ayudar, ¿verdad? A subir toda la aplicación. Vale, entonces, así es como... Entonces, ahí donde se configura también el paquete, acuérdense que nosotros tenemos la opción que se llama proyecto, y en proyecto dice elegir icono. Y ahí está la configuración de compilación. Entonces, esas dos cosas se tienen que configurar en una aplicación. ¿Ya? Vaya, solo haciendo referencia a esa parte que preguntaba ahorita Dori. Vaya, voy a regresarme acá y solamente voy a mostrar ciertos detalles. Me voy a ir a temas para guía, que son prácticamente ciertos temas de la clase. ¿verdad? El tema número 7 tiene que ver con la comunicación remota de los datos. Aquí solo voy a mencionar ciertas cosas y luego vamos a hacer algunos ejemplos. Vale. La comunicación remota, que era lo que yo le mencionaba, puede existir en tres procesos. El proceso GET, el proceso POST, que son los más comunes en PHP, ¿verdad? Pero, como todo se va actualizando en la vida, ¿verdad? Existe un tercer proceso. El proceso se llama input. Y aquí, ¿verdad? Ya sabemos una forma de introducción, ¿verdad? Un método de llamada, acuérdense que debe de existir un concepto, estos nada más son conceptos, el front-end y el back-end. Pregunta, ¿quién representa el front-end? De acuerdo a la imagen visible. Ajá. ¿Quién representa el front-end? El cliente. En nuestro caso, ¿quién sería el cliente? ¿Hola? Los usuarios. Si lo vemos así, sí. Pero ya en nuestros dispositivos, no. Ya en el dispositivo, ¿quién sería el cliente? La aplicación móvil. Ella representaría el cliente. Y el back-end es la base de datos, porque ahí es donde se va a traer la información, que nosotros llamamos el servicio o servidor, ¿verdad? Entonces, para poder traer toda esa información, yo necesito definir qué método voy a usar, que es el que yo le decía, ¿verdad? El método GET, así es como se trabaja. Yo hago una consulta desde el cliente, que sería la aplicación,
Este va al servidor, pero todo va en la URL. O sea, ahí es donde se muestra. Si usted se fija, después del nombre del archivo que dice example.php, aparece un símbolo de interrogación, que eso me indica que se va a definir el parámetro, así se le llaman aquí. Es un parámetro de referencia o conocido también como el dato de referencia. Este es mandado a través de una URL por medio del método get. Pero aquí vemos el ejemplo, ¿verdad? Cómo se trabajaría dentro de lo que es ya nuestros programas. Ejemplo de envío usando get. Ahí está. Y luego está el método post. El método post haría el mismo proceso desde la aplicación, ya sea enviar o pedir información, pero con la única diferencia que en la URL ya no es visible lo que yo le estoy mandando, ya sea a pedir o ya sea a enviar. Entonces, por eso dice, los datos se envían en el header de comunicación posibilitando enviar datos ilimitadamente. ¿A qué se refiere? El header es como la área del encabezado interno que tiene un documento. Entonces, toda la información que se está enviando a través de esa configuración, que es interna, es algo que nosotros ni tan siquiera nos metemos a hacer, sino que nosotros solo decimos, el método a utilizar es post y él ya sabe dónde va a traer la información. Ya eso nosotros no metemos ni manos, ni tocamos código, ni nada. Ya él internamente lo sabe, que lo va a traer en el header o lo va a enviar en el header. Y aquí vemos un ejemplo utilizando el método post. Si usted se fija, el método get dice, se utiliza HTTP jump, pero para el método post se utiliza HTTP request. O sea que utilizan dos, por decirle así, ¿verdad? Dos elementos diferentes o dos librerías diferentes, ¿ya? Para poder trabajar ellos. Vale, entonces, y aquí está un ejemplo. El input es un método de recepción, como dice aquí, que permite recibir los datos que se envían al servidor. Pero aquí hay algo. Inclusive dice si el formato de transferencia o recepción de los métodos get y post. O sea que si yo lo envío por... si yo, por ejemplo, no defino, mejor dicho, que es get o post, él automáticamente usted lo puede definir como input. Pero ojo, esto no se hace aquí. O sea, aquí nosotros lo estamos haciendo en el programa donde se crean las aplicaciones. Pero si usted mira el ejemplo de envío del input, este código se parece al código que nosotros estamos trabajando. Usted lo está viendo ahí, ¿verdad? Porque aquí se mira un poco borroso. Entonces, ese código es un código PHP. ¿Ya? Por eso dice, este método recibirá todo el contenido que deberá ser analizado para determinar su contenido real. O sea que él viene y lo recibe. ¿Se acuerdan que yo les dije que PHP me sirve como me quedé? O sea, un intermediario. Pero le digo, está en medio, pues. Está en medio ahí. Es un intermediario entre el cliente y él. Así tal vez no le olvida. No sabía. O sea, en medio, a eso me refería, pero como, vea, para que se entendiera mejor, sirve como un intermediario. O sea, está en medio entre el cliente y el servidor. Entonces viene él, recibe la información, pero él se va a tratar de comunicar con la base de datos. ¿Ya? Para que se pueda comunicar él con la base de datos, tiene que tener acceso, uno, al nombre de la base de datos o la IP de la base de datos. ¿Verdad? Si nosotros trabajamos en una empresa, nosotros en la empresa y tienen servidores, tienen que tener una IP a esos servidores o un nombre de ese servidor. Si nosotros estamos haciendo pruebas, así como ahorita, ¿verdad? Por lo menos tendríamos que tener un programa que me sirva como una base de datos o como un servidor. No sé si ustedes ya han escuchado del programa llamado SAM.
Y lo hemos utilizado. Bueno, si ya llevaron landing y ya llevaron PHP, en su casa tuvieron que haber instalado SAM. O aquí, si lo llevaron aquí, ¿verdad? Les digo porque, por ejemplo, para la pandemia, bueno, no sé si alguien estuvo en clase en pandemia y llevó PHP. ¿No? No llevó PHP. Por ejemplo, el SAM yo lo puedo tener instalado en cualquier computadora, inclusive sin tener internet, porque es un servidor local. ¿Ya? Y entonces ese me sirve para poder crear una base de datos. Como una prueba. Por ejemplo, usted quiere estar haciendo pruebas que un sistema o una aplicación le funcione. Ese es el servidor que puede utilizar. Es un servidor local. Y ese... Ok, no hay problema. Pero ese me puede a mí ayudar para hacer esos procesos si no tengo un servidor en internet. Entonces, yo tengo que tener el nombre del servidor o la IP del servidor. Número 2, tengo que tener el usuario con quien yo accedo al servidor. Y si este usuario tuviese una contraseña, también tengo que definir la contraseña. ¿Se comprende? O sea que voy definiendo todo. O sea, la IP del servidor o nombre del servidor, el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña. O sea que son 4 datos que se necesitan para poder acceder a la información. Y esos 4 datos se configuran en los archivos, en este caso PHP, para que él pueda venir, preguntarle al servidor, mira, esto es lo que me mandan y yo necesito entrar. Entonces viene él, entra al servidor, busca lo que se le pide, luego lo trae y lo devuelve al cliente. Pero si yo no le asigno toda esa información, él jamás va a entrar al servidor porque no tiene permisos. O sea, un servidor es como una casa, ¿verdad? Solo se entra con llave. ¿Ya? Ahora que el servidor dejen abiertas sus puertas, ahí cualquiera puede entrar. O sea, que no tenga contraseña, pues, que solo sepan el usuario. ¿Ya? Vale, entonces, por eso es que a través de PHP que se hace esa comunicación. Para empezar, porque PHP es un código que no cualquiera puede acceder y ver su configuración. Y para continuar, hasta los navegadores, incluso al momento que usted le dé, por ejemplo, ver código fuente y es un archivo PHP, él nunca se lo va a mostrar. O sea, lo bloquea. Todo ese código no lo muestra, lo oculta. Entonces, por eso PHP es el que tiene la información más como de base de datos. Así que, por eso es que él siempre está de intermediario. Va, entonces, basándonos en esta explicación, voy a ir aquí. Vaya, fíjense que lo vamos a hacer aquí, permítanme. Me voy a pasar a... 2 personas entregaron el slide menú, no sé, a mí no, algunos no lo dejó subir, vean, no sé por qué, pero... No, el slide menú, por eso es que les mandé otro correo, porque como que vean... Su computador. Y le busqué para que empezara a... Ajá. Bueno. Miren, por cuestión, ok, ya habría que ver eso. Por cuestión de tiempo, porque ya este tipo de aplicación es un poquito más larga y tiene mucho más códigos, ¿verdad? Les voy ahorita a compartir un proyecto. Se los voy a compartir ahorita, se los voy a subir porque no se los había agregado. Ese proyecto ya es una aplicación un poquito más completa y que tiene todo lo mencionado en la clase, ¿verdad? Lo que estábamos viendo ahorita. Entonces vamos a poner proyecto